Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. ¿Qué pasaría si te dijera que en el corazón del Imperio Romano, detrás de las columnas de mármol blanco y las estatuas doradas de los dioses, se escondía una verdad que hacía temblar incluso a los emperadores más poderosos? Imagina que descubrieras que los hombres concubinos, esos favoritos de los césares, no vivían en lujo y honor, sino en un constante miedo, donde cada mirada, cada roce, podía terminar en veneno, puñal o exilio en el olvido. Esta es la historia del oscuro destino de los hombres concubinos y destruirá el mito de la edad de oro del imperio. Pero empecemos por el principio, con aquel caluroso julio del año 130 de nuestra era, cuando encontraron el cuerpo de Antino, el amado favorito del emperador Adriano, en las aguas del Nilo. Oficialmente, un accidente durante un baño. Pero entonces, ¿por qué Adriano ordenó construir inmediatamente una ciudad entera en su honor, Antinópolis, deificarlo como un nuevo dios y extender su culto por todo el imperio, como si intentara ahogar alguna culpa terrible? Retrocedamos unos años, al abril del año 117, cuando Adriano acababa de ascender al trono. Tenía alrededor de 41 años, llevaba una espesa barba al estilo griego, hablaba en voz baja, pero cada orden suya se cumplía como un relámpago. En su séquito apareció Antino, un joven griego de Bitinia, al que el emperador notó durante su viaje por las provincias orientales. Su primer encuentro ocurrió en un jardín secreto al pie del monte Palatino, bajo viejos olivos, donde después de la lluvia olía a tierra húmeda y a mirto en flor. Antino no era un simple compañero casual. Rápidamente se convirtió en parte inseparable de la vida del emperador. Lo acompañaba en las campañas, se sentaba a su lado en los banquetes, conocía todos sus secretos. Pero ya entonces los espías del Senado empezaron a trabajar. Uno de ellos, un agente llamado Lucio Vero, interceptó la primera carta sospechosa procedente de Bitinia. Estaba sellada con un águila invertida, antiguo signo de traición. En ella se hablaba de encuentros secretos del favorito con sacerdotes egipcios. Por ese pergamino pagaron una fortuna en áureos. ¿Por qué buscaba Antino contacto con cultos extranjeros? ¿Intentaba espiar a Adriano? ¿O era una trampa tendida por los enemigos del emperador en el Senado? Ahora imagina una reunión nocturna en octubre del año 118. El lugar, un caravanserai en las afueras de Nicomedia, donde olía a humo de hogueras y a especias de Oriente. Antino estaba sentado tras una mesa baja, con un manto verde con capucha que ocultaba su rostro, y susurraba con un emisario persa llamado Artabano. Este le entregó un rollo en el que estaba dibujada una media luna y una estrella, símbolos que en aquella época significaban intrigas orientales. El espía Lucio Vero escuchaba desde detrás de una pesada cortina, sintiendo cómo el sudor le corría por la espalda. «El emperador no debe enterarse de nada», susurró Antino. Pero, ¿qué había exactamente en aquel rollo? ¿Un plan de huida? ¿Una petición de dinero para su familia? ¿O un acuerdo sobre algo mucho peor? Las denuncias anónimas ya volaban hacia Roma, una tras otra, como flechas envenenadas. Adriano las leía de noche a la luz de una lámpara de aceite en su dormitorio, y sus dedos apretaban el pergamino con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. ¿Tú confiarías en la persona que amas después de semejantes rumores? ¿Qué es más importante, los sentimientos o la seguridad del imperio? Sin embargo, Adriano callaba. Antino seguía a su lado, pero la tensión ya flotaba en el aire como antes de una tormenta. En marzo del año 119, durante un gran banquete en Antioquía, todo estuvo a punto de estallar. Por primera vez, Adriano alzó la voz delante de todos. «¡Has olvidado tu lugar!» Antino palideció. Bajó los ojos al cubilete de vino, pero no respondió. Los invitados se quedaron helados. Nadie se atrevía ni a respirar. ¿Qué ocultaba? ¿Por qué no se marchó si sentía el peligro?
El espía Vero informó de aquello a Roma mediante un mensajero rápido, y los senadores comenzaron a murmurar en los rincones oscuros del foro. La investigación apenas empezaba, pero ya entonces estaba claro. Un paso en falso y el favorito desaparecería, como habían desaparecido muchos antes que él. Y ahora imagina lo que ocurrió 4 meses después. Esto va a cambiar todo lo que creías saber sobre Adriano y su favorito. 4 meses después de aquel estallido en el banquete de Antioquía, en julio del año 119, Adriano decidió emprender un gran viaje por Grecia. Oficialmente era una inspección de templos y ciudades, pero los espías ya susurraban. El emperador buscaba algo más. Tal vez antiguos rituales que pudieran fortalecer su poder o incluso prolongar su vida. Antínoo viajaba a su lado, como siempre, en la misma cuadriga, pero ahora entre ellos se abría una grieta invisible. Se detuvieron en Atenas, en una lujosa casa en la ladera de la Acrópolis, donde por las noches llegaba el olor a aceite de oliva de las lámparas y el lejano rumor de la ciudad abajo. Gayo Fulvio, sentado enfrente, golpeó la mesa con el puño. Debemos empujar al emperador, que él mismo se libre de la serpiente en su lecho. Decidieron actuar. Sobornaron al traductor personal de Adriano, un griego llamado Teódoto, que conocía todas las lenguas del imperio y tenía acceso a la correspondencia imperial. Por la traición pagaron 2 pesados sacos de denarios de plata. Teódoto aceptó sin pensarlo mucho. ¿Tú habrías creído semejante declaración en un momento en que todo a su alrededor eran traidores? ¿Quién es aquí el verdadero monstruo? ¿El hombre que lucha por su vida? ¿O los que tejen redes por envidia y miedo? Adriano, mientras tanto, recibía nuevas denuncias, una tras otra. En diciembre llegó el mensaje sobre encuentros secretos de Antínoo con sacerdotes de Isis. El emperador lo leía en soledad, y sus ojos ardían con un fuego frío. Callaba, pero aquel silencio era más terrible que cualquier grito. La investigación avanzaba, las pruebas se encadenaban. ¿Qué planeaba hacer a continuación? ¿Y por qué el favorito no huyó mientras aún había tiempo? Y ahora imagina lo que ocurrió en Egipto un año después. Esto te va a impactar más que todo lo anterior. Un año después de aquellos meses tensos en Grecia, en octubre del año 130 de nuestra era, Adriano y Antínoo llegaron finalmente a Egipto. No era un viaje cualquiera. El emperador lo anunció como una gran peregrinación por el Nilo, para honrar a los antiguos dioses y mostrar el poder de Roma incluso en los confines del mundo. Navegaban en la enorme barcaza imperial, adornada con leones dorados y velas púrpuras, mientras a su alrededor se extendía la franja verde de tierra fértil entre arenas amarillas. Antínoo estaba de pie junto a la borda, mirando los templos que pasaban, pero en sus ojos ya no había la antigua calma, solo ansiedad que ocultaba con cuidado. En Alejandría, en noviembre de aquel año, ocurrió lo que se convirtió en una nueva prueba en el caso. Antínoo abandonó el palacio en secreto por la noche, envuelto en un manto negro sin adornos. Se dirigió a un pequeño templo de Isis junto a uno de los canales, donde lo esperaba el sacerdote Payomio, un hombre delgado con túnica blanca de lino, que siempre olía a mirra e incienso. Payomio le entregó un papiro enrollado y sellado con símbolos de pirámides y del Nilo. «Es una advertencia», susurró el sacerdote. «Tus enemigos en Roma ya están cerca. El emperador lo sabrá todo». Antínoo tomó el rollo sin decir palabra y lo escondió rápidamente entre los pliegues de su ropa. Se marchó tan silenciosamente como había llegado. Lo seguían, y la noticia del encuentro llegó rápidamente a Roma. Allí la convirtieron en otra prueba contra el favorito. Gayo Fulvio asintió. Ha llegado el momento de actuar con decisión. Empujemos a Adriano al borde. Encontraron un nuevo aliado, el eunuco Ático, uno de los sirvientes más confiables del emperador, con acceso a todas las estancias. A Ático le ofrecieron 3 talentos de oro, una suma que marearía a cualquiera. Aceptó. En enero del año 131, durante una cena en el oasis de El Fayum, Ático se inclinó hacia Adriano y susurró: «Señor, Antínoo se reúne en secreto con quienes desean tu mal. Lo he visto con mis propios ojos». El emperador se quedó inmóvil con el cubilete en la mano.
El vino casi se derramó. Respondió en voz baja, casi en un susurro. Lo sé. Pero en su voz ya había acero. ¿Por qué no ordenó capturar al favorito en ese mismo instante? ¿Acaso aún esperaba que fuera mentira? ¿O quería ver hasta dónde llegaría Antino? Antino sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. En febrero, en una tienda junto al río, decidió tener una conversación abierta. Quedaron solos. La guardia estaba lejos. Solo el ruido del Nilo rompía el silencio. ¿Crees en las habladurías que te traen?, preguntó el favorito, mirando directamente a los ojos de Adriano. Después de todo lo que ha habido entre nosotros. El emperador se levantó. Su barba tembló de ira. «¡Me mientes a la cara!». Antino dio un paso más cerca. La voz se le quebró. «Todavía te amo. Incluso sabiendo lo suspicaz que eres. Incluso sabiendo que ya ejecutaste a uno de los que estuvieron cerca de ti». Adriano se giró hacia el río. Apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas. «El imperio exige sacrificios», dijo al fin. Guardaron silencio. Luego Antino añadió en voz baja. «Entonces, ¿por qué me mantienes a tu lado?». Adriano no respondió. Simplemente salió de la tienda, dejando solo al favorito. Pero aquella reconciliación era falsa. En marzo Antino recibió un rollo anónimo, sin firma, pero con el sello de un águila cabeza abajo. Decía: «El emperador planea deshacerse de ti. Huye mientras puedas». Lo escondió en un cofre, pero el espía Vero ya lo sabía. Un criado sobornado sacó una copia. Los senadores en Roma se regocijaban. La cadena de pruebas se hacía cada vez más sólida. ¿Tú confiarías en alguien que ya había ejecutado a seres queridos por sospechas? ¿Qué es más importante, la lealtad o la propia vida? Adriano, mientras tanto, reunía las últimas pruebas. Interceptaba cartas, interrogaba a traductores, escuchaba denuncias. Estaba cerca de tomar una decisión. ¿Qué haría con el favorito a continuación? El clímax ya estaba a las puertas. Y ahora imagina lo que ocurrió en abril. Esto cambiará todo lo que pensaba sobre su relación. En abril del año 131, en una tranquila orilla del Nilo cerca de Hermópolis, Adriano organizó un encuentro que nadie debía ver. Escogieron un lugar junto a una antigua fuente, donde el agua murmuraba a través de fauces de león de mármol, y alrededor crecían densos matorrales de papiro que ocultaban de miradas ajenas. La luna colgaba alta, reflejándose en el río como un camino plateado. El emperador llegó primero, con un manto oscuro sin insignias imperiales, solo, sin guardia. Antino apareció unos minutos después, también envuelto, pero sus pasos eran pesados, como si cargara sobre los hombros todo el peso del imperio. Adriano inmediatamente sacó el rollo, aquel mismo que Teódoto le había deslizado, con la caligrafía falsificada del favorito. «¿Son estas tus palabras?», preguntó en voz baja, pero en su voz ya temblaba el acero. «¿Un plan de huida a Persia? ¿El reparto del tesoro?». Antino dio un paso más cerca, tomó el pergamino con mano temblorosa, lo recorrió con la mirada y lo arrojó bruscamente al agua. «¡Es una falsificación!», gritó. «Tú conoces mi letra mejor que la tuya propia. ¿Quién te lo trajo? ¿Ático? ¿Teódoto? Mienten para separarnos». Adriano lo agarró por los hombros. «Los espías no mienten. Traen pruebas. Y tú te reuniste con sacerdotes, con filósofos, con aquellos que me odian». Estaban cara a cara, respirando con dificultad. Antino golpeó con el puño el borde de piedra de la fuente. El sonido resonó sobre el agua. «Ya ejecutaste a uno de los que estuvieron cerca de ti», exclamó. «¿Crees que no lo sé? ¿Ahora me toca a mí?». Adriano lo soltó y retrocedió un paso. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. «Te amo, pero el imperio exige sacrificios. Si me traicionaste, incluso el mero pensamiento de traición bastaría para que todo se derrumbara». Antino lloró, por primera vez abiertamente, sin intentar ocultar las lágrimas. «Entonces mátame tú mismo», dijo, mirando directamente a los ojos del emperador. «No me entregues a los verdugos. Si crees en esas denuncias, hazlo aquí y ahora. No huiré». Adriano se giró hacia el río.
Guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «No puedo». Simplemente se dio la vuelta y se marchó en la oscuridad, dejando a Antínoo solo junto a la fuente. El favorito cayó de rodillas, se abrazó la cabeza con las manos y permaneció así hasta el amanecer. Aquella fue su última conversación sincera. Pero Adriano no se apresuró. En mayo del año 131, continuó manteniendo a Antínoo a su lado, a la vista de todos, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, tras bambalinas todo bullía. Los senadores sobornaron al sacerdote Payomio, el mismo con quien el favorito se había reunido en Alejandría. Le ofrecieron 4 sacos de áureos de oro por un ritual que debía parecer un accidente. Payomio aceptó. El miedo al poder romano resultó más fuerte que el miedo a los dioses. En junio le transmitió en secreto una invitación a Antínoo. Ven de noche a la vieja barcaza en la curva del río. Allí habrá una señal de quienes aún pueden salvarte. Antínoo fue. Salió del campamento solo, con un manto negro, con un puñal bajo la ropa. ¿Esperaba salvación? ¿O solo quería demostrar su inocencia? Vero lo seguía desde las sombras. Vio cómo el favorito subió a la vieja barcaza de madera, amarrada a la orilla. De repente se oyó un grito, corto, agudo. El cuerpo cayó al agua. La corriente del Nilo se lo llevó al instante. Oficialmente se anunció. Antínoo se ahogó intentando salvar al emperador de un espíritu maligno del río que supuestamente había atacado la barcaza. Adriano salió a la orilla pálido, con la ropa mojada, y gritaba a la guardia. ¡Buscadlo! ¡Buscadlo! Pero el cuerpo solo apareció varios días después, río abajo, desfigurado por el agua. Las consecuencias llegaron como un rayo. En julio Adriano declaró luto universal. Ordenó construir la ciudad de Antinópolis en el lugar donde encontraron el cuerpo y deificar al favorito. Templos, estatuas, monedas con su rostro circularon por todo el imperio. Pero en agosto de ese mismo año, el emperador ejecutó repentinamente a Ático y Teódoto, sin juicio, sin explicaciones. Se plantó en el foro de Antioquía y gritó: «¡Me traicionasteis! ¡Lo destruisteis todo!». Los senadores en Roma se escondieron. Lucio Vero desapareció. Quizá lo eliminaron para borrar huellas. ¿Tú perdonarías semejante traición? ¿Quién es aquí la verdadera víctima? ¿El favorito destrozado por intrigas o el emperador que perdió a quien amaba por su propia suspicacia? Pero la muerte de Antínoo no puso fin a la historia. Y ahora imagina lo que se reveló varios meses después. Esto te hará ver toda la historia de forma completamente nueva. Varios meses después de declarar el luto, en octubre del año 131 de nuestra era, Adriano regresó a Roma, pero regresó como un hombre distinto. Su barba se había encanecido más, los ojos se le habían hundido y su voz, cuando hablaba, sonaba sorda, como un eco en un templo vacío. Una noche, en su dormitorio del Palatino, entre estatuas de mármol y pesadas cortinas, llegó un mensajero, de esos que nadie veía 2 veces. Trajo un rollo anónimo, sellado con cera negra sin escudo. Adriano rompió el sello con dedos temblorosos y comenzó a leer a la luz de una solitaria lámpara. Era una carta interceptada de Servio Sulpicio, el mismo senador que durante años había tejido la telaraña contra el favorito. En ella se describía todo con claridad, sin rodeos. El soborno a Teódoto, la falsificación de rollos, el acuerdo con Payomio, los 4 sacos de áureos por el ritual en la barcaza. Las últimas líneas quemaban especialmente. El favorito cayó, tal como se planeó. Ahora el emperador está roto, y el Senado puede seguir gobernando. Adriano lo leyó 2 veces, luego una tercera. Su rostro se contrajo de furia. Arrojó el rollo a la brasa y gritó a la guardia: «Arrestad a Servio Sulpicio, inmediatamente, y a todos los que estaban con él en aquella habitación bajo el Capitolio». En noviembre comenzaron las detenciones. La guardia irrumpía en las casas de los senadores de noche. Los sacaba de la cama. Sulpicio se resistió. Gritaba al centurión a la cara: «¡Es mentira! ¡El emperador se volvió loco tras la muerte de su muchacho!». Lo arrastraron al foro encadenado. Adriano salió en persona, con toga púrpura, pero sin corona.
como renunciando a parte de su poder. Miró a Sulpicio desde arriba y dijo en voz alta, para que todos oyeran: «Me quitaste al único que amé de verdad. Por eso pagarás». Sulpicio escupió al polvo. «Tú mismo lo mataste con tu suspicacia. Él te amaba y tú creías en denuncias». Las últimas palabras del senador se ahogaron en el rumor de la multitud. Lo ejecutaron al amanecer, rápido, sin tormentos públicos, pero Adriano lo vio desde el balcón sin apartar la mirada. Gallo Fulvio y los demás conspiradores lo siguieron. En diciembre de ese año, el emperador ordenó confiscar sus bienes y borrar sus nombres de las inscripciones públicas. Damnatio memoriae, olvido eterno. Lucio Vero nunca apareció. Su cuerpo quizá yacía en alguna parte de las arenas de Egipto o en el Tíber, pero Adriano no lo buscó. Sabía. La verdad había salido a la luz demasiado tarde. Y ahora piensa, ¿quién fue aquí el verdadero monstruo? ¿El emperador, que por suspicacia permitió destrozar la vida del hombre amado? ¿Los senadores, que por envidia y sed de poder organizaron toda esa cadena de traiciones? ¿O el propio Antino, que no se marchó a tiempo aunque veía cómo se cerraba la red? ¿Tú habrías podido perdonar a alguien que ejecutó a tus seres queridos por falsas denuncias? Esta historia no es solo sobre la antigua Roma. Trata de cómo el poder envenena la confianza, cómo las sospechas matan el amor más rápido que cualquier veneno, y cómo tarde comprendemos el precio de nuestras decisiones. En nuestros tiempos, cuando la carrera suele importar más que la familia, y el miedo a la traición nos hace ver enemigos incluso en los más cercanos. ¿Acaso está tan lejos de aquellas épocas? La lección vital aquí es simple y cruel. No permitas que el miedo y los rumores destruyan lo que te es precioso. Porque cuando la verdad salga a la luz, y siempre sale, puede ser demasiado tarde para arreglarlo todo.